Estamos acá para dar una entrevista a una testimonio de la época del terrorismo. Y aquí está esta persona que nos va a contestar las preguntas de esta siguiente entrevista. Ahora, por favor, ¿nos podrías dar tus nombres, apellidos y la carrera que estudias? Hola, mi nombre es Goni Alvite Sosa, tengo 31 años y soy psicóloga. Ya. ¿Cuántos años has estado estudiando la carrera de psicología? La carrera son 6 años. Son 6 años, empecé a estudiar en el 2004, terminé en el 2009 y ahora ejerzo como psicóloga. Ya. A ver, vamos a dar inicio a la entrevista. Ahora vamos a empezar con la primera pregunta, que es: ¿en qué consistió la época del terrorismo? La época del terrorismo es una época que apareció entre la década del 80 al 92, 93, extendiéndose más o menos hasta el 95, 96 con las últimas capturas que se hicieron de los últimos cabecillas que quedaban. Fue una época bastante complicada, yo era muy niña, yo nací en el 84, pero prácticamente la época más difícil y más fuerte, que fue la década del 90 al 95, 96, yo estaba pues en los primeros años de primaria, entonces teníamos siempre las noticias de las muertes, desapariciones. Fue una lucha entre un partido, por decirlo de alguna manera, un partido político y el Estado, ¿no? Que quería destruir todo lo que significaba Sendero Luminoso, que era el partido político que se había alzado en armas en la zona rural del país para hacer, y lo que buscaban era llegar al poder, llegar al Estado, llegar al gobierno e implantar un nuevo modelo económico y un nuevo modelo político, ¿no?, en el país. ¿Podría decirse que este partido buscaba la igualdad para todos? Ese era su principio base, ¿no? Ellos tuvieron muchas influencias políticas y militares de lo que fueron, por ejemplo, la revolución china, ¿no? Algo de lo que fue la revolución cubana, que se dieron después en la década la revolución cubana fue en la década del 60, la revolución china fue incluso mucho antes, la revolución rusa que fue a principios del siglo pasado, en 1917, que fue la revolución rusa, pero y tuvieron como modelo a estos cambios políticos y económicos que se hicieron en estos países, ¿no? ¿Cómo fueron los inicios del terrorismo? O sea, ¿cómo se dieron los primeros comienzos de esta época? Por lo que yo conozco, Sendero empieza a actuar desde la década del 80. Creo que el primer atentado que se hizo fue en el gobierno de Belaúnde con la desaparición de 7 periodistas en una zona rural de, no sé si fue Ayacucho o Andahuaylas, pero por ahí. Y fueron los primeros asesinatos que se tuvieron, ¿no? Se hizo en esa época las investigaciones del caso. Creo que, si mal no recuerdo, estuvo involucrado Vargas Llosa en las investigaciones. ¿Por qué? Porque querían saber qué era exactamente lo que estaba pasando. Todavía no se le prestaba el interés, pensaban que eran grupos pequeños, recién estaba surgiendo, no se conocían estas modalidades, y la verdad es que también en esa época ingresar al interior del país, por ejemplo, no era tan fácil como ahora, pues. Ahora tú tomas un bus y te puedes ir a las provincias y llegas, ¿no? En esa época era bien complicado, por ejemplo, imaginarte ingresar pues al interior de Ayacucho. La gente llegaba hasta Huamanga o Huanta y nada más, pero había muchos más pueblos y caseríos dentro. Entonces ahí es donde empieza a surgir Sendero Luminoso. ¿Tuviste algún conocido que sufrió uno de los muchos atentados que se dieron en la ciudad, como en otros distritos? No, familiares directos, o sea, que ya hemos sufrido atentados, no. Pero, por ejemplo, mi papá era profesor universitario, mi papá trabajaba en San Marcos, y la universidad estuvo o sea, hubieron mucha gente de Sendero metida en la universidad, y también con eso, pues, el gobierno también ingresó, pues, ¿no? Ingresó los militares, ingresó el servicio de inteligencia para investigar también a profesores, porque se decía que habían profesores involucrados en Sendero, que también eran de Sendero.
Entonces, en cierta forma, las clases de mi papá estaban observadas. Mi papá, me acuerdo que contaba que para entrar al salón de clases había militares con metralletas en la puerta, ¿no? ¿Tu papá tuvo miedo o tu mamá temió que un día él no pudiera regresar? Era el ¿O miedo de tuviera alguna todos, mención? en realidad. En esa época tú salías a la calle y no sabías si volvías por tanto atentado que había, ¿no? Te estoy hablando, pues, ya del 90 y tantos, porque en la década del 80 todo era al interior del país. A partir de lo que surgió el atentado en el edificio de la calle Tarata en Miraflores, que fue creo en el 90-92, es donde Lima se da cuenta de que sí está pasando algo, ¿no? Y entonces empiezan a surgir los miedos y los temores ya en la ciudad de Lima, porque todo se veía, nos enterábamos por noticieros de lo que pasaba al interior del país, ¿no? Y la típica, o sea, mientras no te toque a ti en tu ciudad, no te afecta, no te sientes afectado. Pero ya cuando empezaron a atentar, y atentaron en Miraflores, que era una zona recontra segura, mucho más tranquila aparentemente, la gente empezó ya a darse cuenta que Sendero había avanzado bastante, ¿no? ¿Cómo fueron, o sea, quiénes fueron los que sufrieron los atentados? ¿En qué partes de la ciudad se dieron más estos atentados? Uh-huh. Sendero tenía la modalidad de trabajo, ¿ya? De ir, ellos tenían la idea de ir del campo a la ciudad. Entonces ellos empezaron a trabajar y a captar gente en la zona rural de la sierra. O sea, trabajaron mucho en la zona de Huancayo, Ayacucho, Andahuaylas, Cajamarca no tanto. Pero en toda esa zona de Ayacucho estuvo muy afectada, ¿no? Comunidades enteras en donde Sendero estuvo metido, ¿no? Y el problema fue que Sendero no te daba opciones, o sea, o estabas conmigo o estabas con el ejército, y si estás con el ejército te mueres. Entonces mataban gente en el interior del país, asesinaban comunidades enteras diciendo que eran soplones, que estaban en contra de ellos, ¿no? Y después, por otro lado, venía el ejército y hacía lo mismo, o sea, era un problema que la población estaba en medio, ¿no? Entre Sendero y el ejército. Entonces, digamos que Sendero empieza con sus asesinatos al interior del país, sobre todo, por ejemplo, mataba alcaldes, dirigentes regionales que no aceptaban sus condiciones, ¿no? O que no aceptaban ingresar a trabajar con ellos, o no entraban al partido, los asesinaban. Ya cuando empiezan a ingresar a la ciudad, ¿no? A las ciudades, a las capitales,